producto de lo que estamos haciendo. Vamos a trabajar esencialmente con programación dinámica, que es ahora una ecuación de Bellman en tiempo continuo. Entonces, entrando en materia, ¿qué vamos a ver? Bueno, primero vamos a ver el caso determinístico, por ser más fácil, y después quiero ver un caso estocástico. Lo malo es que a estas alturas yo esperaría que ustedes no conozcan procesos estocásticos en tiempo continuo. Entonces vamos a ver unas 12 filmitas por ahí sobre este tema. Para ilustrar todo, al final hay un ejemplito de consumo intertemporal, como lo que acabamos de ver en las filminas de macro 2, pero ahora con tiempo continuo. Y entonces vean, control óptimo determinístico. Vamos a un problema donde la gente, entiéndase el consumidor si quieren, lo que quiere es maximizar otra vez un valor presente de un flujo de recompensas. Normalmente cuando es un consumidor eso es una función de utilidad, pero aquí genéricamente le llamo F porque puede depender de otra cosa. Lo único es que ya en lugar de hacer una decisión una vez por periodo, como al inicio del mes, cada mes, vamos a darle cuenta que en cada instante del día está tomando decisiones. Se nos va a volver loco, pero vamos a darle cuenta de que en cada momento T, él puede tomar una decisión nueva. ¿Ok? Ahora, lo que haga va a depender de por dónde está el estado. En el ejemplo de hace un rato, era la cuenta bancaria. Al final, todos tenemos la restricción de la cuenta, ¿verdad? No es tan sencillo como ir a gastar plata y mira, voy a ir a comprarme un Ferrari y qué curioso que no me piden plata. Todos los problemas siempre tienen como el villano de la película, el que me restringe las opciones. Normalmente va a ser una variable de estado. Voy a llamarle genéricamente S. Y lo que yo controlo como consumidor o como agente, voy a llamarle X. ¿Ok? Por aquello de que se les enreden las letras, porque uno se enreda, acá está escogido la S como state, como estado, y la X como acción, como action. Entonces, tal vez así se acuerdan cuál es cuál en lo que viene. Lo que quiero que vean es que todas dependen del tiempo, porque casualmente en cada momento del tiempo las cosas pueden cambiar. ¿Ok? Y lo otro es que la evolución de ese estado va a depender del estado mismo y de las acciones que la gente toma. Entonces vean que es una ecuación diferencial controlada. ¿En qué sentido controlada? En que nosotros vamos a intervenir esto. Entonces acá, en lugar de hacer el estado del siguiente periodo, como acá es en tiempo continuo, no está como muy claro qué es eso del siguiente periodo. En discreto sí. Si estoy en el periodo 7, el siguiente es el 8. Pero en tiempo continuo, en números reales no hay un número que le sigue al otro. O sea, son densos. Entonces, por eso vamos a definir más bien la evolución de la variable estado como una ecuación diferencial, que me dice cuánto cambia en cada momento en el tiempo en función de en dónde está parado el sistema y qué acción está tomando el consumidor. Y como siempre, de algún lugar tengo que salir. Entonces voy a tomar que en t igual 0, el estado ya está fijo. Eso no se puede tocar. Es uno de los dados del problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Bueno, vean que antes era una sumatoria, pero como ahora es en tiempo continuo, ahora es una integral desde 0 hasta el infinito con respecto al tiempo. ¿De qué? De una función premio. Y por razones prácticas, el factor de descuentos lo vamos a escribir como e a la menos rho t. Vean que eso es como que yo hubiera puesto beta a la t, donde beta es lo mismo que e a la menos rho. Y rho es un numerito pequeño, es la tasa de descuento. ¿Se acuerdan a qué es igual? La aproximación de Taylor de primer orden de e a la x. Bueno, si no se acuerdan, se los cuento. Es 1 más x. Entonces, siendo ese el caso, ¿a qué es igual la aproximación de Taylor de esto? 1 menos rote. 1 menos rho, nada más, ¿verdad? Vean que aquí no hay una t. O sea, beta a la t es el factor completo, pero la beta solita le estoy llamando ya la menos rho. Entonces, vean que les dije, recuerden en problemas de optimización, ese beta era un número menor que 1, pero más o menos grande, como 0.90 y algo.
Vean que es muy parecido a lo que estoy haciendo ahora, solo que Rho ahora es como es el factor de descuento. No, es la tasa de descuento y no el factor de descuento. Entonces, si Rho fuera 4%, vean que eso es aproximadamente igual a poner de una vez que beta era 0.96. Pero van a ver que para esta forma de trabajar en tiempo continuo, es más conveniente trabajar la función exponencial casualmente porque tiene derivadas y son más fáciles de trabajar. Entonces, vean de que esa es la suma infinita de todas las utilidades. Lo único es que ahora lo estoy midiendo en tiempo continuo. Y lo que tengo que escoger es una X. Pero vean que ahora sí me jodí. El problema es fácil de entender y sumamente difícil de resolverlo a menos que a uno le enseñen el toque. O sea, este tipo de problemas ya desde Newton estaban tratando de resolverlos. Y vean que el mismísimo Newton que inventó el cálculo con Leibniz. Entonces, el problema en sí es muy sencillo de entender. Yo quiero optimizar el área bajo la curva de algo, es una integral, pero vean que a diferencia del problema del consumidor de dos periodos donde tengo que coger cuál es el consumo de hoy y el de mañana, o el que hicimos al inicio de la clase de macro 2, que era una secuencia contable de consumos, hoy, mañana, pasado mañana hasta el infinito, pero eran discretos. Ahora lo que estoy escogiendo es una función completa que depende del tiempo, que es X. Entonces vean que ahora de problemas se las traen porque está complicado con respecto a que saco la derivada si ya no estoy escogiendo una cantidad, estoy escogiendo una función. Y eso hace que el problema sea mucho más desafiante. Nada más, en nuestras aplicaciones, posiblemente esto va a ser como una función de utilidad de consumo, pero en todos estos problemas, en alguna parte va a haber una ecuación que es como la restricción que me dice cómo cambia el estado en el tiempo. Entonces, esta fimina es una fimina vocabulario. S, como les dije hace un rato, la variable de estado. Y tiene valores que vienen de S mayúscula. Entonces voy a llamar S mayúscula el espacio de estado, que es de donde vienen las variables de estado. Vean que ahí implícitamente estoy diciendo que pueden haber n variables de ellas, aunque no nos vamos a complicar la vida y en toda la clase vamos a asumir que es una. Pero toda esta teoría es fácilmente expandible a situaciones donde hay varias variables de estado y también para varias variables de acción. Aquí implícitamente hay m variables de acción, pero de todos aprendemos a gatear antes que volar. Bueno, volar tampoco, ¿verdad? Bueno, con aviones tal vez, pero bueno, todos gateamos antes de correr. Entonces, nuestros ejemplos de toda esta clase van a ser con n y m igual a 1, lo más sencillo posible. A f le vamos a llamar la función de recompensa, y g es la función de transición, me dice cómo se mueve el estado en el tiempo. Rho, la tasa de descuento, como dijimos hace un rato, vamos a asumir que estos conjuntos son no vacíos, o sea, que de verdad hay elementos ahí que son conjuntos cerrados, o sea, que incluyen todos los límites del conjunto y que están conectados. Entiéndase que no se vale como tener un pedazo por aquí y otro pedazo por allá, sino que es un solo conjunto. Vamos a asumir también, para poder hacer el álgebra que sigue más adelante, de que las dos funciones f y g, las dos son continuamente diferenciables dos veces. ¿Ok? Ahora, intuitivamente, aunque no parezca todavía, el problema del control óptimo tiempo continuo es el caso límite del problema de optimización dinámica de tiempo discreto con el cual arrancamos la clase. La diferencia es que antes era como que escogía al inicio un periodo, como el primer día del mes, y el resto del mes ya no podía escoger nada. Al primer día del siguiente mes volvía a escoger y el resto del mes no volvía a escoger nada. Ahora no, ahora en cualquier segundo del día, en cualquier mes, yo puedo escoger algo. Entonces, en cierta forma, es como que mis periodos, en lugar de hacer escogencias una vez por mes, lo pase a, no, ahora escojo una vez por semana. Y después dije, no, pero ¿por qué por semana? Mejor por día. Y después dije, no, pero ¿por qué por día? Por hora, por minutos, por segundo. Entonces, lo que estamos haciendo es que los periodos de escogencia cada vez son más pequeños. Y en este caso, como ya no, en el límite,
tengo un continuo de ellos, se me indefine la sumatoria. Entonces lo que tengo que hacer es trabajar con una integral. Pero de ahí en fuera es la misma cosa. Y lo otro es que la ecuación de transición, como les dije hace un rato, ya no tiene sentido hablar del estado que sigue, porque en números reales no hay un número que le siga al otro, a diferencia de los números enteros. Entonces, por eso vamos a tener que hacer nuestra ecuación de transición como una ecuación diferencial ordinaria controlada. Por controlada, lo que quiero dar a entender es que hay algo que el consumidor cambia que hace que se mueva la trayectoria de esa variable de estado. ¿Ok? Ahora, como le dije hace un ratito, para no complicarnos la existencia más de lo necesario, vamos a hacer cuenta que solo hay un control y un estado, a menos que yo les diga lo contrario. Y no van a perder el sueño por eso, no van a sentir, pucha, me sentí estafado en la clase de ciclos económicos, yo pensé que lo íbamos a ver con casos multivariados. Bueno, no se están perdiendo mucho, eso se puede hacer y es relativamente sencillo generalizar todas estas cosas. ¿Ok? Bueno, volvamos a programación dinámica. Para resolver el problema de control determinístico, control óptimo determinístico de la filmina pasada, o sea, tengo que maximizar esa integral sujeto a una restricción que es una ecuación diferencial. En realidad hay varios enfoques. Uno, el primero de ellos fue cálculo de variaciones, como les mencioné, Newton allá por 1600 y resto empezó a darle cabeza al asunto. Después Bernoulli, no fue que se me fue dos veces, es que en realidad son dos Bernoullis, dos hermanos, que le echaron ojo al problema y le dieron cabeza. Después el mismísimo Euler le dio cabeza al tema y estuvo tratando de resolverlo con un enfoque geométrico. Y por lo que leí por ahí, cuando Lagrange tenía como 17 años, escribió un paper de algo que estaba haciendo para tratar de resolverlo y el mismo Euler quedó así como, mira, si este carajo está volando, dejó tirado lo que estaba haciendo y empezó a trabajar con Lagrange hasta que llegaron a la solución que se llama cálculo de variaciones. Más adelante, estamos hablando ya en 1956, Pontryagin, no sé cómo pronunciarlo, un matemático ruso, trabajando con esto, planteó una cosa que se llama el principio del máximo y está asociado con una representación del problema que se llama el hamiltoniano. Del hamiltoniano vamos a ver un par de filminas más adelante, pero por lo pronto nada más quiero que sepan que es una forma de resolver esta cosa. Dato curioso, este señor, este matemático, por lo que leí, quedó ciego a los 14 años. Ustedes se imaginan la capacidad mental de aprender matemática, ciego, y todavía encima resolver este tipo de cosas. O sea, esa gente que son de verdad genios. Y programación dinámica, que ya ustedes lo conocen, viejo amigo de ustedes, Bellman, que ya ustedes lo conocen desde Macro 2, pero para el caso discreto. Bueno, ahora lo vamos a ver también para el caso continuo. Ahora, cada uno de estos enfoques se desarrolló de manera independiente. Con más razón, el cálculo de variaciones, que es mucho más viejo. Y cada uno tiene sus defensores. Como en todo en esta vida, a uno les gusta más una serie que otra. A uno les gusta más una herramienta que otra. A uno les gustan los Samsung, a otros les gustan los Apples. A mi gusto, de las tres cosas, esta es la más conveniente de aprender. Obviamente, teniendo tiempo, vale la pena aprender las tres. Porque aprendiendo de una cosa, uno aprende más de la otra también. Pero, dado a escoger, con el tiempo limitado que tenemos, ¿cuál de las tres formas de estudiar esto? Yo prefiero la última. Y más adelante en la clase, yo espero que para ustedes sea obvio por qué es mejor hacerlo con programación dinámica, toda esta cosa. Acá, bueno, como les digo, vamos a trabajar siempre en programación dinámica. ¿Por qué? Porque tiene ventajas con respecto a los otros métodos. Estas ventajas ustedes obviamente no las van a poder apreciar porque no han trabajado los otros métodos. Entonces, lo más que pueden hacer en este caso, con esta filmina, es decir, el profesor nos dijo que era mejor hacer esto que lo otro.
Pero como les digo, ojalá si un día tengan tiempo de buscar videos, libros y leer de los otros métodos, cuando aprendan ustedes mismos van a apreciar que es cierto que estas ventajas se cumplen. Una que es primordial y donde esta cosa se hace barrido los otros dos métodos es que es fácil generalizar el método para tener problemas estocásticos. Vean que el que les di es una integral donde no hay nada de variables aleatorias. Entonces cualquiera de los tres en principio lo puede resolver. Pero tardan ustedes un segundo en poner una variable estocástica y ahora solo programación dinámica lo puede hacer. O sea, ya hamiltonianos, olvídense. No lo van a poder hacer con un hamiltoniano. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque buena parte de la macro moderna trata de integrar ciclos económicos con crecimiento. Y la forma de modelar ciclos casualmente es con shocks aleatorios. Entonces, si yo quisiera hacer esa teoría con hamiltonianos, me muero de hambre. Lo segundo es que es más fácil imponer restricciones a las variables de control en programación dinámica que en los otros métodos. ¿A qué me refiero con eso? Imaginen un problema del consumidor, donde el consumidor puede endeudarse. Eso lo podrían resolver con cualquiera de los tres. Pero si ustedes dicen, no, mire, se puede endeudar, pero este es el máximo de la tarjeta de crédito. No se puede endeudar más que eso. Bueno, eso es relativamente fácil de manejar con programación dinámica, terriblemente difícil con los otros dos métodos. ¿Ok? Y la caracterización de la solución es más transparente porque tiene mucho más sentido de dónde vienen las condiciones de primer orden que tienen que satisfacer la solución. Y lo más importante es que no hay nada que ustedes puedan hacer con los otros dos métodos que no lo puedan hacer con este también. Entonces, dicho eso, espero ya haberlos convencido. Vamos a irnos por programación dinámica. Y por lo que vimos al inicio de la clase, el asunto acá es, en lugar de escoger la secuencia infinita de consumos, ando buscando una regla de política. Entonces, en el caso de hace un rato mi problema es, ¿cómo sé yo cuál es el mejor consumo de este periodo en función del estado que tengo este periodo? Esa es la función de política. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo, solo que en tiempo continuo. Y como es tiempo continuo, tiene que ser válido en cada momento en el tiempo. Allá por el 57, donde salen estas ideas, Bellman escribió en programación dinámica que en lugar de determinar la secuencia óptima de decisiones de todo el sistema, lo que vamos a hacer más bien es buscar la solución con respecto al estado del sistema, ¿ok? Y solo así, de verdad, empezamos a entender la estructura de esa solución. A lo que vamos a llegar dentro de unas cuantas filminas es una ecuación de Bellman, pero no tengo claro, la verdad, ahí sí le soy sincero, normalmente se le conoce como la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman. Le estamos dando crédito a Hamilton y a Jacobi en esta derivación, no estoy claro por qué, pero o sea, no digo que no tengan méritos, lo que estoy diciendo es que no sé cuál fue el aporte de ellos. Y más que a todas luces ellos no trabajaron juntos. Bellman, como les dije, trabajaba ya por los 1950, mientras que Hamilton y Jacobi estaban en la universidad más o menos cuando Costa Rica alcanzó su independencia. Entonces, obviamente estos tipos nunca se cruzaron. Bellman nunca se topó con ellos en una calle. O sea, no son contemporáneos. ¿Ok? Bueno, la función valor, dijimos hace un rato, es una función de utilidad indirecta. Es básicamente el hecho de que yo sé que no importa cuántos malabares haga la gente, una vez que optimice, ese máximo va a depender de cuál es el estado con el que arranca. Y a eso nos da por llamarle función de valor. Y ahí pongo v de s, siendo explícito que ese valor depende del estado inicial del problema. ¿Ok? La complicación, como les dije hace un rato, es que a priori yo no sé cuál es la función, nada más sé que bajo ciertas condiciones existe, pero vamos a hacer trabajar como acto de fe de que yo sé cuál es la función y con eso vamos a lograr avanzar muchísimo en la solución del problema. Entonces ahora los 100 pesos es, bueno, ¿y cómo hago para pasar de una ecuación de Bellman discreta
que fue la que vimos al inicio de la clase, a una en tiempo continuo. Entonces, vean esto. Háganle cuenta, voy a escribirlo y lo borro inmediato porque no los quiero enredar. Esto es como que fuera la función de utilidad de consumo, pero que es, en el caso consumidor, esa es la función de recompensa. Pero dijimos acá más genéricamente, voy a decir que la recompensa se llama F y puede depender tanto del estado como de la acción. Vean que ahí estoy marcando 3 unos en anaranjado. Quiero que vean de dónde vienen. Imaginen que acá estamos, voy a hacer una recta ahí, media torcida, la pobre, es la cuesta de enero seguro. Pobre consumidor. Dijimos que esto que está acá, voy a llamar que es UDC. Entonces, el consumidor está parado justo aquí, en T. Y voy a poner acá como que en cierta forma hay un valor residual. Una vez que él haga su acción y mueva la jugada, que va a hacer, bueno, tiene, hagámoslo en términos de la función de utilidad, mañana va a tener V de S, pero esta S, vean que esta es la que tiene ahorita, ¿verdad? Esta la va a tener mañana, entonces esta va a ser ST más 1. Entonces vamos a darle cuenta que lo que queremos es maximizar eso, pero como esto es mañana, lo vamos a descontar con un factor beta elevado a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque es un periodo adelante donde está parado eso. Hasta ahí me siguen, sí. 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 Ok, ¿de cuánto es la base del rectángulo que dibujé ahí? Del verde. De un periodo. Un periodo, es 1, ¿verdad? Entonces, hagámosle cuenta en adelante que el consumo no es una cosa discreta, es como una tasa de consumo. Lo único es que en tiempo discreto, yo solo la puedo escoger al inicio del mes. El siguiente mes podría escoger otra y formar como unas gradas ahí, pero esa tasa la escogí aquí, en este momento, y quedé aplanchado ahí. Bueno, hagámosle cuenta que a este consumidor yo le hubiera dado permiso de escoger su consumo para una fracción de la unidad del mes. En lugar de un mes entero, una fracción. Entonces, digamos que lo dejo hacer una escogencia nueva aquí, en T más delta T. ¿Ok? Donde ese delta T, presumiblemente es un numerillo más pequeño que 1. ¿Cuánto hubiera sido la utilidad que hubiera devengado en ese caso? Y vean que, ¿cuánto es la base de ese rectángulo ahora? ¿Sin miedo? Delta T. Ajá, es delta T, ¿verdad? ¿Y la altura? De la altura no la cambié para nada, ¿verdad? Entonces sigue siendo UDC. Entonces, ¿cuánto tiene de utilidad de rectángulo como área bajo la curva? C por DT. Así, ¿verdad? UDC por DT. Ahora, el asunto es que por haber hecho eso, ahora el futuro ya no termina aquí, en T más 1, ahora termina en T más delta. Entonces, hagámosle cuenta que ahora esta barrita que estaba aquí, ahora tengo que moverla para acá. Y esa va a ser el valor que alcance el sistema ya no en T más 1, sino en T más ¿cuánto? Delta T. En T más delta T, ¿verdad? Ahora,
esta yo la desconté con beta a la 1 porque estaba un periodo entero hacia adelante. Si hubiera estado 2 periodos, lo hubiera descontado con beta a la 2. Como esta está delta t periodos adelante, ¿con qué factor de descuento debería estar descontando esa cosa? ¿Con beta a la cuánto? A la delta t, ¿verdad? Nada más descuento la cantidad de tiempo que necesito para traerme el valor presente. Y de eso, solo hay delta t periodos hacia adelante. Hasta ahí me siguen bien todos. Sí. Sí, bueno, ¿qué se imaginan que vamos a hacer para hacer esto tiempo continuo con ese delta t? ¿Hacer lo qué? Infinitamente pequeño. Infinitamente pequeño. Muchas gracias, don Andrei. Entonces veamos acá. ¿Cuáles fueron las 3 cosas que estaban implícitas en el problema discreto? Bueno, una, que la tasa de utilidad o del premio se disfrutaba un periodo entero. Otra, que lo que yo tenía que descontar era un periodo entero, porque estábamos en discretos. Y lo otro es que después de que hiciera toda esa vaina, iba a terminar en T más 1, porque todo era en discretos. Entonces, si yo lo hiciera, no para 1, sino para un delta T arbitrario, presumiblemente más pequeño que 1, yo podría pasar de aquí a acá. Y espero a ver, que con el dibujito ya los haya terminado de convencer que eso tiene sentido. Donde hice una sustitución adicional. Como les dije hace un rato, en lugar de trabajar con beta, voy a trabajar con e a la menos rho. Entonces, como necesito hacerlo elevado a la delta t, entonces e a la menos rho delta t. Este 1 lo sustituí con este y ya no estoy en t más 1. Voy a estar en t, en el s de t más 1 y a eso le estoy llamando el s original más algo que va a cambiar s. No sé cuánto, pero sé que va a cambiar en el tiempo. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo con esa expresión? Si entienden esta, ¿de dónde salió? El resto es pan comido. Sí, sí se entiende. Sí, sí se entiende, ¿verdad? Es cuestión Profe, de hacerlo con cariño el asunto. Sí, don Anthony. perdón, pero S y X siguen dependiendo de T, ¿verdad? Nada más Sí, que... todos dependen de... sí, gracias por recordarme. S, X siguen dependiendo de T. Lo único es que las quité para hacer más sencilla la ecuación, porque para no tener tanto símbolo y fuera más fácil hacer el álgebra, pero tener razón. S y X siguen dependiendo del tiempo. Bueno, ahora lo que quiero es que juguemos un rato a hacer álgebra. Voy a multiplicar ambos lados por E a la rho, perdón. Sí, no, por E a la rho delta t. Entonces vean que acá hay que ponerlo por aquí, ponerlo por acá y me cancela este. ¿De acuerdo? ¿Quién dijo algo? Que no lo escuché. Yo, Efraín, profe, Sí, don Efraín, dale. los deltas se tratan como infinitesimales, digamos. Sí, como un Eh, épsilon, un numerillo chiquitillo. ok. Pero no es cero, ¿verdad? Es un número muy pequeño sin ser cero. Como toda la teoría de límites en cálculo. ¿Ok? Está bien, profe. Entonces vean que lo que hice fue multiplicar. Entonces ahora tengo un término acá. El otro anda por aquí. Y el otro lo cancelé de este. Ahora lo que quiero es restar VS de ambos lados. Esta misma VS, como esta es la misma, lo saco como factor común acá y resté 1. Entonces acá está. Y el otro lo veo acá. Y de eso parece un cambio en V, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dividir entre el cambio del tiempo. Y llegamos a esto que está acá. Pues vean que acá yo tenía 1, perdón, este estaba aquí multiplicando. Cuando ya divido, ya se me desapareció en la siguiente filmina. Y los otros no tenían, entonces de uno acá y el otro acá. Entonces uno aparece por aquí, otro por acá. Ahora, Uno, digamos, en la ecuación de Bellman puede meter adentro cosas. O sí, sea, nosotros porque ve que es una constante. Ok, ok. ¿Verdad que sí? Es una constante, es un numerillo. Sí, o sea, al final todo el resultado de la maximización da un número, digamos.
Sí, en función del valor de S inicial. Ok. Entonces multiplicar por una constante. Ujú. Ahora, vamos a sacar el límite cuando, ahora sí, cambios infinitesimales. Delta t lo quiero hacer lo más pequeño posible. Entonces, básicamente voy a tomar un límite. Cuando dt va para 0. Y tengo que hacerlo a ambos lados, ¿verdad? Ahora, vean la fracción que tengo al lado izquierdo. ¿Cuánto me da esa fracción? Si yo pongo dt igual 0. Me queda e a la 0. ¿Cuánto es? 1, profe. Ok, entonces el numerador tengo 1 menos 1, que es 0, dividido entre 0. ¿Eso se puede sacar un límite de eso? De 0 No, entre 0. tendría que aplicar la regla del L'Hopital. De la gente que conoce, saca el L'Hopital. Entonces la derivada de e elevado a la rho dt, ¿cuánto sería? Vean que estamos derivando con respecto a lo que estoy calculando el límite, que es dt. Entonces, ¿cuánto sería ese límite? La derivada, perdón. Esto en el numerador y esto en el denominador, ¿verdad? Derivando con respecto a delta t. Cuando ponga ahora sí el 0, me va este señor, pues me queda e a la 0, 1, entonces me queda un rho. Y si ven bien, este s de s era básicamente v de un s que era dt más del s, más dt, perdón, menos un v de un s de t. Vean que lo que cambió, lo que me provocó el cambio aquí fue el tiempo como tal. Lo que pasa es que para ahorrarme paréntesis, lo puse así. Y vean que el cambio en una función dividido entre el cambio que lo provocó, casualmente es una derivada. Entonces llegamos a esto. Este pedacito por lo del L'Hopital y esto por la definición de derivada. Ahora, lo que necesito es calcular la derivada de v de s con respecto al tiempo. Y eso se llama regla de la cadena. Yo sé que s depende del tiempo. Entonces, ¿cómo saco con regla de la cadena? Sería la derivada de v con respecto a su argumento, que es v' de s. El argumento de v directo es s. Veces la derivada de s con respecto al tiempo. Pero las derivadas con respecto al tiempo siempre las indicamos con un puntito. Entonces, vean que ahora ya tengo eso. Y hace un rato dijimos que hay una restricción de que el estado se mueve con una ecuación diferencial, con esta ecuación diferencial. Entonces lo que hice fue acá sustituir. Entonces vean a lo que llegamos. Esta es nuestra nueva ecuación de Bellman, pero para tiempo continuo. Y como les dije hace un rato, en realidad esta ecuación ya no se llama ecuación de Bellman, ahora se llama ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman, o de cariño HJB en adelante. Y me dice eso que está acá. Entonces, vean que básicamente lo que hacemos es agarrar el factor de descuento, esa es la función valor, es el máximo de la función que estoy tratando, de la función de recompensa, veces la derivada de la función valor multiplicado por el cambio en ese, ¿verdad? Recuerden que ese era ese punto. Entonces vean que ahora X maximiza el valor presente de recompensas desde el momento T en adelante. Comenzando desde un estado S, que es este que está aquí. Es un número, eso es un valor que ya está dado. Y asumiendo siempre que la gente en todo momento se va a mantener, comportar de manera óptima. ¿Ok? Ahora, lo bonito de esto es que yo puedo imaginármelo con un cierto arbitraje. Imaginen que ese es un activo que tiene un valor V de S. Entonces, si yo vendiera esa cosa, el rendimiento instantáneo que me va a dar es ρ por V de S. Pero si me lo dejo, este es el dividendo que me va a pagar en este instante. Pero si yo me lo guardo, ¿qué pasa cuando yo guardo una acción en el tiempo? Me gano los dividendos y ¿qué más? Las ganancias de capital, ¿verdad?
bueno, esas ganancias de capital es cómo cambia el valor de ese activo en el tiempo. Entonces vean que no es de sorprenderse, este tipo de ecuaciones de Bellman, Hamilton, Jacobi y Bellman, son muy utilizadas en modelos de finanzas, casualmente porque se pueden interpretar de esta manera. ¿Ok? Ahora, eso que acabamos de hacer, se puede hacer para muchas variables. Entonces, ahí les estoy dando la ecuación. Vean que en realidad se parece muchísimo a la anterior. Vean la anterior. Es V' de S por cómo cambia el estado S. Cuando tengan muchas, se parece muchísimo. Lo único es que hay que hacerlo para cada uno de los estados. Entonces, esto es cómo cambia V con respecto al estado I, S sub I, multiplicado por cómo cambia ese estado en particular. Entonces, vean que lo único que necesito es agregar nuevos términos. Pero de ahí en fuera es la misma cosa. Ok, bueno, ahora vamos a hacer un poco de álgebra para buscar condiciones de primer orden de esta cosa. Recuerden que queremos resolver el problema. Entonces, por motivos que van a ser más evidentes más adelante, voy a tomarme la libertad de llamarle a la derivada de V con respecto a S, no con respecto al tiempo, sino con respecto a S, le voy a llamar lambda, ¿ok? Entonces, eso, como me está diciendo cómo cambia el valor de mi máximo cuando cambia la variable de estado, por ese motivo lo puedo interpretar como que es un valor marginal o un precio sombra, que la gente está dándole le está imputando a tener esa cantidad de la variable de estado en el momento t. Y por razones históricas a esa variable normalmente la vamos a llamar la variable coestado. ¿Okay? Vean que es muy sencillo, es nada más la derivada de la función valor. ¿Ok? Bueno, el mismísimo Pontryagin, que les mencioné, o Pontryagin, no sé, que les mencioné hace un rato, en 1956 le publicó el principio del máximo, que decía básicamente, usted tiene este problema de control óptimo. Entonces, lo que tiene que hacer es, para resolverlo, o más bien, la solución, si existe, tiene que cumplir ciertas cosas. Una, si la solución es X, recuerden que lo que yo controlo es X me tiene que resolver este problema. Es la función como tal, la F, no es la integral completa, solo una F, veces una variable coestado, veces la función de transición. ¿Por qué? De momento yo sé que es caja negra. Por eso les decía, no me gustaba mucho a mí cuando me dieron el hamiltoniano, porque era de ahí. Pero ¿por qué pongo un lambda ahí? Que lo interpreto muy parecido a un lagrangiano, pero es que esa G no es una restricción tipo Lagrange, es una ecuación diferencial. Luego de tener que aprenderse esta cosa en memoria no me simpatiza. Y lo otro, bueno, esta es la función de transición original. Entonces, ese es el famoso principio del máximo. Es básicamente aplicar esa fórmula. Vamos a prometidos deuda. Yo les dije que no me gusta esta vaina como sacado de un sombrero. Esta es la respuesta. Se ve horrible. Pues vamos a tratar de llegarle a esa cosa usando programación dinámica, que ustedes ya conocen programación dinámica. Bueno, entonces, ya, como les dije al inicio de la clase, se llama así por el matemático ruso que lo derivó antes, un año antes de que Bellman publicara el principio de optimalidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo los podemos obtener? Bueno, vean que en mi problema de la ecuación de Bellman es muy directo, que si yo en la ecuación de Bellman había un V' de S en el problema. Vean que si me da por llamarle lambda, llego a lo mismo de manera muy trivial que está dándome el principio de optimalidad. Hasta ahí vamos bien, ¿sí, verdad? Es nada más bautizar una variable que era V', llamarle lambda, y llegamos exactamente a lo mismo.
Entonces, hasta ahí, ese es pan comido, ahí no hay nada que hacer. Es un cambio de variable, nada más. Lo que quiero es llegarle a este otro. ¿De dónde salió? Bueno, ¿se acuerdan de que en ecuaciones de Bellman había una cosa llamada la condición de la envolvente? Profe, sí, pero le poníamos un nombre raro. Bienveniste Shaikman, algo así. Sí, ese. Sí, ¿verdad? Digamos la envolvente, nada más. No se enojan. No, todo bien, profe. Todo bien, entonces llegamos a la envolvente, nada más. Estoy escribiendo otra vez la ecuación HJB. ¿Qué me decía la condición de la envolvente? En el óptimo, las derivadas respecto a variables exógenas solo terminan dependiendo de esa variable. No es que solo dependen de ellas, lo que me dice exactamente es que es evaluado en el óptimo, la derivada de la función valor con respecto a su estado la puedo calcular como si, y ahí es subrayado 7 veces, como si la variable acción X no dependiera de la variable de estado. Vean que en el óptimo yo estoy encontrando un X óptimo que depende del estado. Entonces, si yo quisiera hacer esto, derivar con respecto a S, tendría que aplicar regla a la cadena cada vez que veo una X. La envolvente me está diciendo, sí, yo sé todo eso, pero no haga payasadas. Al final de cuentas, todo se le va a cancelar. Bueno, ahora necesito que me ayuden a sacar derivadas, porque yo nunca fui bueno para el cálculo, así que empiecen a soplar. La derivada de este lado con respecto a S, ¿cuál sería? Esa la hago yo. Fácil. A ustedes les toca la otra. En el óptimo, y recuerden, esto es importante, la condición de la envolvente aplica al óptimo, entonces ya no necesito fijarme en el max porque ya optimicé en esa situación. Entonces necesito que me cuenten a qué es igual la derivada que sigue. La derivada de toda esa vaina que está en paréntesis con respecto a ese. Es de la derivada parcial nada más, de f. ¿Perdón? Es únicamente la derivada parcial de f ¿Con respecto a quién? con respecto a s. Ajá, y hay otra S en alguna parte. Sí, pero daría 1. ¿Cómo valía 1? O sea, no, pensé que estaba hablando de esa misma derivada, digamos. No, estoy diciendo todo lo que está aquí. Bueno, no, ahí nada más sería v' porque como está en el óptimo, aplicando el teorema de la envolvente, la g de sx ya Sí, está. ok, tengamos cuidado. Lo que yo puedo hacer caso omiso es a X, pero no a S. Entonces vean que tengo algo que depende de S multiplicado por algo que depende de S. Y recuerden que este pedacito en particular es ese punto, ¿verdad? Pues lo que quiero que vean y me cuentan si entienden la jugada, le tengo que aplicar la regla del producto. La derivada del primero por la segunda sin derivar, de la derivada del primero con respecto a S, sería la segunda derivada con respecto a S. Por los segundos sin derivar. Voy a escribirlo acá, que es ese punto. O bien, si quieren, puedo poner GSX, como está aquí. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda con respecto a S. Pero si recuerdan, me dio por llamar a lambda, llamarle a V'(S), me dio por llamarle lambda. Entonces, comparemos. Esto sería que rho lambda igual derivada de f con respecto a s, más, acá tengo un pequeño problema, tengo que ver qué hago con esto, más lambda derivada de g con respecto a s. Ahora el problema que tengo es qué hago con v segunda. Bueno, hagamos un caso, hagamos un toque. ¿Verdad que s depende del tiempo?
Entonces voy a calcular la derivada de esto con respecto al tiempo. La derivada de lambda con respecto al tiempo es lambda punto, así las indico. Y por regla de la cadena, ¿a qué es igual la derivada del otro lado con respecto a ese? Con respecto al tiempo, perdón. A v segunda por ese puntito. V segunda de ese por ese puntito. Pero si lo ven bien, esta cosa, ya yo la tenía aquí. Entonces no es ni más ni menos que un lambda puntito. Si reacomodan los términos, a lambda puntito, que hice mal. Ah, sí, no, está bien. Entonces, sabiendo esto, ya saben de dónde salió. Lo que queda es acomodar términos, nada más. Vean que tengo el lambda punto. Hay un lambda aquí y otro acá, que los puedo poner en factor común. Y entonces lo veo acá. El lambda en factor común había uno multiplicado por rho y otro multiplicado por la derivada de g con respecto a eso. Entonces ya esto es álgebra muy sencilla de hacer. Entonces vean eso, a lo que llegamos y lo comparan con esto que está acá, con la segunda ecuación. ¿Verdad que es la misma cosa? Sí. ¿Y qué Sí, ¿verdad? interpretación, digamos, qué interpretación económica le puedo dar? ¿Verdad que está difícil cuando uno no sabe dónde vienen las cosas, la interpretación que le puedo dar? Para eso, espérate por favor a que lleguemos a un problema concreto, ¿te parece? Sí, pero gracias. Cuando lo hagamos con el problema del consumidor, por ejemplo. Sí, todo bien, profe. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces vean que el principio del máximo, ya para ustedes, de hoy en adelante, ya no es una caja negra de que es así porque alguien les dijo que el hamiltoniano es este y estas son las condiciones. ¿Por qué? Pues las tienen que saber de memoria, sino que vean que lo hemos construido desde cero. Iniciamos la clase con un problema discreto de horizonte infinito. Lo resolvimos con un Bellman de tiempo discreto. En esta clase le dimos cabeza a cómo pasar un Bellman de tiempo discreto a un Bellman de tiempo continuo. Y ahora simplemente hicimos lo mismo que hacíamos en Macro 2. Le sacamos condición de primer orden y envolvente, juntamos las dos cosas y a lo que llegamos casualmente es el principio del óptimo que teníamos en una filmina anterior. Entonces vean que ya no hay caja negra, ya todo hemos hecho los pasos. Ahora, esto es meramente definición, ya ustedes saben que podría haber un estado estacionario, no siempre hay, donde en ese caso es el límite en el infinito. Todos esos límites son cuando t tiene infinito de las variables del sistema, de la variable de estado, de la variable de acción y la variable de coestado, que es la derivada de la función valor. ¿Ok? Y bueno, si existiera eso, yo lo podría sustituir en el principio del máximo y tiene que cumplir las mismas condiciones. Entonces eso me dará un sistema de ecuaciones no lineal a partir del cual, en principio, yo puedo saber quién es ese asterisco, x asterisco, lambda asterisco, que es básicamente resolver ese sistema de ecuaciones. Vean que acá, al propio, lo hice acá. Vean que en este caso, y de hecho en la filmina del principio del máximo, yo les puse el argumento que maximiza ese problema. Ustedes saben sacar esos problemas normalmente. ¿Cómo sacan la condición de primer orden de eso? Derivando con respecto a quién. Aquí sería respecto a X. Ajá, y eso sería la derivada de f, ¿verdad? Con respecto a x más lambda por la derivada de g con respecto a x también, ¿verdad? Y eso igualado a ¿cuánto? Como buena condición de primer orden. A cero, profe. A cero, muchas gracias. Pues vean que yo pude haber puesto eso de un principio, entonces ustedes pueden decir, pero ¿para qué nos complica la existencia? ¿Por qué no lo puso desde un principio? Bueno, en muchas partes ustedes van a ver el problema del óptimo así. Bueno, resulta que eso es cierto en soluciones interiores, ¿verdad? En las soluciones de esquina no. Entonces vean que acá
es lo que quería enfatizar. Esto, lo primero que puse como argumento que maximiza es el principio del óptimo en general. O sea, en caso de que hubiera un problema, de que haya solución de esquina, yo todavía necesito buscar cuál es el argumento que maximiza. Esto es cierto y yo sé que no hay soluciones de esquina, que la solución es interior. Entonces, eso fue lo que hice acá. Fue un supuestillo que saqué de la manga acá. Entonces vean que es la derivada de f con respecto a s, a x más lambda veces la derivada de g con respecto a x igualado a 0. Esta es la segunda ecuación. Y esta, ¿por qué hay un 0 acá? Bueno, recuerden que eso era ese punto. Pero de ahí, si es estacionaria, no puede cambiar, entonces tiene que ser 0. Entonces, eso es un sistema no lineal. De alguna forma, a lo mejor puede resolverlo y me puede ayudar casualmente para darle cabeza hacia dónde tiende el sistema cuando tengan que analizar uno. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que posiblemente algunos de ustedes ya han visto, que se llama el Hamiltoniano, que dice que una vez que ustedes tienen problema del óptimo, nada más escriban f más una variable de coestado que sacaron de la manga, veces la parte de la ecuación diferencial que rige el sistema. Si yo lo escribo así, sinceramente, si yo hubiera empezado con esta filmina, ustedes hubieran tenido idea en qué momento mandé a volar la integral. Pues recuerden que el problema era maximizar, era el máximo de una integral, ¿verdad? Vean que en el hamiltoniano ya no está la integral por ningún lado. ¿Verdad que estaba como muy sacado de la manga en este caso? No, pues no me sirve para mago, ando de manga corta. Pero sí estamos claros que ese hamiltoniano así definido está como muy, ¿y eso por qué va a servir eso? No tengo idea. Entonces vean que es una función que depende del estado, de la acción y de una variable coestado que no sé quién es. Lo interpreto usualmente como que fuera un multiplicador de Lagrange, pero no estoy muy convencido de la interpretación ni siquiera. ¿Ok? Y en términos del hamiltoniano, o sea, si ustedes me definen que esto es un hamiltoniano, vean que de ahora es más o menos fácil reescribir el principio del máximo. ¿Por qué? Porque tiene que volver a maximizar esta cosa, que era lo que aparecía casualmente en el principio original, que había que maximizar esto que está acá. Lo segundo es que las derivadas raras estas, yo las puedo expresar en términos de derivadas de h. Entonces, si tienen la paciencia de escribirlas, son estas que están acá. Y esto, si lo ven bien, la derivada con respecto a lambda va a ser g, que es casualmente la condición original del problema. Entonces, más bien, la ecuación de movimiento lo que hice fue hacerlo más complicado de lo que necesitaba hacer. Vean que acá, cuando yo quiero resolver esto, si no hay solución de esquina, yo necesito calcular la derivada de h con respecto a x. Entonces, en ese sentido, el hamiltoniano es una forma bonita de aprender esto, porque yo me acuerdo después que al principio del óptimo necesita 3 derivadas, una con respecto a x, que es la condición de optimalidad, una con respecto a la variable de coestado, que es la que me costó a mí toda una vida memorizarla y con más razón darle interpretación, pues no tenía idea de dónde venía. Y la tercera es la derivada con respecto a la variable de coestado, que no es ni más ni menos que la restricción original del problema. Entonces, este es el famoso hamiltoniano. En cierta forma, se puede interpretar, como les dije, como un lagrangiano de los que ustedes aprendieron en micro 1, pero en realidad no es más que un truco mnemotécnico, entiéndase como un truco para ayudarle a la memoria para acordarse de cómo escribir el principio de máximo de Pontryagin. Entonces, diciendo básicamente un truco, cuando uno aprende estas cosas como receta de cocina, la verdad, el truco ayuda mucho. Como ya ustedes aprendieron esto, como la continuación lógica de un problema de optimización dinámica,
no le veo mayor utilidad a que hablemos de hamiltonianos en el resto del curso. Puede que por ahí mencione alguno, pero no vale la pena gran cosa. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, digamos, en un examen, si tenemos que solucionar algo rápido, ¿usamos hamiltoniano o usted quiere un planteamiento formal, digamos, del ejercicio? Es que ve que si te sabes plantear la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman a partir del problema, es mucho más fácil. Porque solo tenés que memorizar una cosa, que es factor de descuento veces función de valores igual al máximo de las variables de la recompensa más la derivada de la función valor veces el cambio en el estado. Eso es muy fácil de memorizar. En el otro tenés que aprenderte más condiciones. Bueno, una más. Y no tener la intuición de dónde salió. ¿Ok? Lo bonito de eso es que con el hamiltoniano tenés que memorizar cómo plantear el hamiltoniano. Pero las condiciones de primer orden del hamiltoniano, entre comillas, que es el principio del óptimo, no lo puedes obtener, tenés que memorizarlo. Por lo menos la segunda de las ecuaciones. Las otras dos salen directas. Mientras que si te lo aprendes como programación dinámica, sí sabes cómo obtener todo. Una es condición de primer orden, la otra es condición del envolvente. Y se acabó. De hecho, al final voy a poner un ejemplo de algo de esto resuelto con programación dinámica y van a ver que es muy fácil. Por lo menos es muy fácil de plantearlo. Ya resolverlo puede que sea harina de otro costal. ¿De acuerdo? Sí, profe, todo bien. Sí, ok. Una pregunta, digamos, el hamiltoniano así como está planteado, digamos, la ecuación solo nos resuelve, digamos, la primera condición, digamos, derivar el hamiltoniano respecto a ese, solo nos resuelve cuando no hay soluciones de esquina, ¿verdad? O sea, si hubiera una solución de esquina, ahí ya es que uno tiene que aprenderse esa ecuación digamos, las otras dos ecuaciones, digamos. La primera que está ahí en la filmina es genérica. O sea, hay que resolver el problema de optimización de ese hamiltoniano. Si no hay restricciones, yo podría aspirar a tener una solución interior, entonces voy y saco la derivada con respecto a x. Pero en el momento que me compliquen la existencia, me digan, no, mire, pero es que x tiene que ser mayor que 0, por ejemplo, entonces ya tendría que meter restricciones adicionales de la vieja usanza, de los que sí hacíamos con Lagrangianos y condiciones de Cotoker. ¿Ok? Sí, ok, ya entendí. ¿Ok? Entonces, por eso es que lo escribí así como resuelve, pero si usted está dispuesto a asumir que la solución es interior, es cuestión de poner esto nada más. De que la primera condición es que la derivada del hamiltoniano con respecto a x tiene que ser 0. La segunda es la que yo nunca en la vida logré memorizar, pues no es intuitiva por ningún lado, que rho veces la variable coestado menos la derivada del hamiltoniano con respecto al estado me tiene que dar la primera derivada del coestado. O sea, intuición yo nunca le encontré ninguna como para memorizarla bonita, entonces era mi dolor de cabeza cuando yo era estudiante como ustedes. Y la tercera sí está fácil porque no es ni más ni menos que la ecuación de movimiento del sistema. Entonces ahí no hay nada que memorizar, es nada más ponerla. ¿Okay? Pero memorizarse esta cosa, para mí era lo complicado. Y aparte, tener la intuición de dónde fue a parar el bendito integral de todo el problema cuando yo escribo el hamiltoniano así sin integrales. Para mí, esta parte era caja negra. Entonces, por eso no me gustan los hamiltonianos.